Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Edgardo Casillas y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Agradezco la invitación que me hizo la maestra Abril para platicar un poquito, platicar algunos aspectos que tienen que ver con la psicología, en este caso la psicología clínica, en relación con los eventos que pues están afectando, están impactando pues al planeta, ¿verdad? No seamos tan específicos de nosotros en nuestro espacio cercano, sino en general. Y esto que comentamos pues se relaciona con tres puntos que son el tema principal. El primero, bueno, pues la depresión, los estados depresivos que existen generalmente, ¿sí? Y bueno, pues cómo estos estados depresivos se irían al segundo punto, que es un confinamiento, una contingencia sanitaria y cómo se vive, ¿sí? Y el tercer punto que corresponde, bueno, pues qué sucede con las personas en general y en la edad adolescente, ¿sí? De decir, oye, ¿cómo está viviendo un adolescente una situación de y cómo se presentan los estados depresivos? Entonces son los tres puntos que vamos a hablar. Así, bueno, brevemente, que es un estado, es una alteración de la personalidad, es un estado que aqueja al sujeto, ¿sí? Y que le hace percibir el mundo que generalmente era un mundo, digamos, estable, de bienestar, con situaciones que dejan de ser así, por alguna razón, ¿sí? O sea, la persona que entra en un estado depresivo, ¿sí? eh, modifica sus actitudes, sus actividades, su forma habitual, ¿sí? Hay 9 síntomas significativos que nosotros vamos a esperar que se presenten. Cuando una persona reúne por lo menos 5 de todos estos, entonces el criterio de diagnóstico es, pues presenta depresión. Ejemplo, dice una disminución del estado de ánimo, un desánimo absoluto. 2, una dificultad para poder realizar sus actividades, ¿sí? 3, una falta de concentración en sus actividades. 4, una modificación de conductas, ¿sí? De ser alguien alegre, platicador, social, deja de hacerlo, ¿sí? 5, una pérdida de peso, inclusive, ¿sí? Un aumento de peso, una alteración en esas áreas que son muy susceptibles de los trastornos. La depresión, que vemos ahora, ¿sí? Y vinculada con la situación de crisis, pues es esto, ¿sí? Dejo de, pierdo que. ¿Cómo la vive un adolescente o cómo se vive? Pues es que imagínate que la parte más importante de la adolescencia es la socialización, es el participar en actividades de grupo, es el poder salir, es el poder aplicar ejercicios y rutinas deportivas, etcétera. Entonces las pierdes, ¿sí? Te limitan, te da la sensación, hay quien ha dicho, es como si estuviera en una cárcel. Ya no existen, ya no las puedes hacer temporalmente. Suponemos que temporalmente, ¿sí? Entonces, eso es algo a lo que nos estamos enfrentando. Sí, entonces, ¿qué nos deprime? El no poder hacer lo que siempre, ¿sí? El sentirnos limitados, ¿sí? La dificultad para conservar cosas con las que estábamos acostumbrados. Entonces, eso es así en pocas palabras, ¿sí? Lo que corresponde a un estado depresivo dentro de una situación de crisis como la pandemia y el cómo se vive en la edad adolescente, ¿sí? Es donde nos sentimos tan detenidos en el hábito de hacer las cosas, que entonces pues no nos sentimos mal. Es transitorio, afortunadamente es algo temporal, ¿sí? Un realizar actividades, lo que la mayoría de las personas nos refieren es que no puedo hacer lo que siempre, es que las cosas que yo estaba haciendo ya no me sirven, ¿sí? Y entonces es una situación de crisis,
Una situación de crisis es algo inesperado, algo que nos está haciendo modificar lo que nosotros pensábamos y nos tenemos que adaptar. Sí, entonces esta contingencia que nos platicaron desde antes de marzo nos lleva a una situación de crisis, y entonces como situación de crisis hace que nos tengamos que adaptar, ¿sí? Entonces, ¿estamos en crisis? Sí. Todo lo que está pasando laboral, social, es una crisis, sí. Pero es una crisis como tal nos tiene que llevar a crecer, nos tiene que llevar a modificar. ¿Qué hemos hecho como nuevo? Pues hemos aprendido a hacer muchas cosas. El trabajo a distancia, sí, que era una actividad que pues, a veces se mencionaba y había quienes lo hacían, pues ahora es una alternativa. En la parte de la escuela, pues la escuela es a distancia, ¿sí? Y aprendimos todos, algunos perfeccionaron y otros aprendieron, ¿sí? El uso de las herramientas digitales para estar en una sesión de clase. Sí, hay quienes ya lo manejaban, hay quienes tuvieron que aprender las maniobras para poder estar frente a una pantalla, como estamos ahorita nosotros tratando de dar un tema, compartir un punto y que quede claro a